Salmo 97. Vamos a leer ahí los versículos del 1 al 6. Nuestro tema de esta mañana es: ¿quién es el que manda? Y dice entonces así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Nubes de oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos para recibir de ti este poder que viene de tu palabra, para que sacie, Señor, la sed que siente nuestro espíritu y lo nutra, Señor, con esta poderosa comida que nos hace sentirnos satisfechos y llenos de gozo, Padre. Bendice a cada persona en este lugar y satúrala, Señor, con tu presencia a través del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros vivimos en un mundo muy agitado. Eso tiene implicaciones, porque por lo regular nosotros tendemos a ser personas que vivimos preocupadas. Cuando son cosas de dinero, nos preocupamos aún más, sobre todo si es algo que tenemos que pagar, o si es algo que no nos han pagado también y no nos lo van a dar. Eso preocupa, es por ponerle un ejemplo. Pero aparte de esa preocupación, existen los temores. Nos llenamos de temores todo el tiempo. La inseguridad y el temor campean en nuestro corazón, pero es porque nunca hemos hecho un acopio de dónde viene nuestra seguridad. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene el control del mundo, del universo y aún de nuestra vida? Dios está en control, Él no ha perdido el control. Amén. Y nosotros estamos en sus manos. Nosotros, hermanos, no vivimos al azar. Nosotros no vivimos por la casualidad. Nosotros estamos dentro de un plan perfecto. Amén. Por eso dice Pablo que todo lo que a usted le pueda acontecer, no importa su naturaleza, siempre va a ser de bien para su vida. Nos cuesta creer eso porque nosotros, como le reitero, tendemos a ser negativos, ¿verdad? Porque si usted nota, ahorita hay guerras y siguen aumentando las guerras. Nosotros tratamos como de ser como el avestruz en ese sentido. No nos interesa lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que hay una guerra velada continuamente en Afganistán, en Irán, en Irak. Hay una efervescencia tremenda de belicosidad en el mundo, y eso se ha contagiado a las naciones y a los corazones. Tendemos a ser violentos, a ser irascibles. Todo eso nos afecta, aunque nosotros no lo podamos creer. Además, el crimen y la violencia en nuestro país, por ejemplo, usted ve los periódicos y son, como dicen por ahí, tendaladas de muertos, ¿verdad? No paran, no se detienen. Una hermana me dijo: le suplico que ore por la fundadora de una asociación de damas que perdieron a sus hijos. Y la fundadora de esa asociación perdió a su hijo en un accidente, murió, y ella fundó ese grupo de parejas, de personas que han perdido a sus hijos, y ahora me pidieron que orara por ella porque su hijo de 36 años lo asaltaron y se opuso al asaltante, y el asaltante lo asesinó y le robó de todas maneras el carro y todo lo que llevaba. Entonces, imagínense cómo se siente esa madre, pues es algo devastador, pero es parte de lo que estamos hablando, de estas vorágine que nos tiene a nosotros envueltos.
Por eso es que no debemos de perder de vista quién es el que tiene el control, quién es el que manda. Amén. El hombre se sale en el mundo con su voluntad para hacer el mal, para hacer daño, porque el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero Dios quiere que comprendamos que Él está en control. Fíjense que las condiciones climáticas del mundo son otro tema que nosotros no abordamos ni le ponemos atención, pero créanme que el mundo está en crisis, y es una crisis muy seria. Los gobiernos no quieren que la gente se entere porque no entre en pánico, pero estamos sufriendo un efecto invernadero terrible. Las explosiones solares atómicas son terribles. Tienen tanto temor de que una de estas explosiones se salga de los límites o de los parámetros tolerables y provoque en la Tierra un daño irreparable, porque una de estas explosiones podría arruinar todos los microchips de todos los vehículos, de toda la maquinaria, de los radios, relojes, de todas esas cosas, y crearían un caos mundial. Volveríamos a la edad de piedra. O sea, vivimos en un riesgo tremendo. Los aerolitos son otra amenaza tremenda sobre la Tierra. Nosotros tratamos como de no pensar en eso porque son cosas que nos dan miedo. Ahorita compré una revista que se llama National Geographic y dice que están afligidos en el mundo los dirigentes mundiales porque en el año 2050 la población del mundo van a ser 9,000 millones de seres humanos. Piense, por favor, es una cantidad inmensa de personas y está bien definido que no hay cómo alimentarlas, no existe medio para alimentarlas. Ahora, los grandes controles que existen, los poderes detrás del trono, siempre esto lo llevan a la guerra. Es un remedio muy fácil, ¿verdad?, para eliminar bocas. O sea, si nos damos cuenta, vivimos en una situación bien conflictiva y difícil en el mundo. Jesucristo fue sincero con nosotros y nos dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero la respuesta fue: pero yo he vencido al mundo. O sea, Él nos está invitando a que pongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos en sus promesas de esperanza, porque Él no puede mentir ni nos va a dejar desamparados. Él no nos va a dejar ni se va a olvidar de nosotros. Él tiene un amor profundo, porque ¿quién tiene una respuesta para todas estas cosas que estamos platicando? Nadie, solo Dios. Solo Él tiene ese poder. La gente dice: ¿qué será de nosotros? Imagínense los que viven en Nueva York, una ciudad tan hermosa, tan linda, tan bella. Es una ciudad que dan ganas incluso hasta estar paseando ahí. Es hermosa esa ciudad. Pero hermanos, si el deshielo comienza a seguirse produciendo, usted tal vez no me lo crea, pero en poco tiempo desaparecerían esas ciudades que están a la orilla del mar, porque el nivel del mar subiría demasiado. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestro corazón en Dios. Amén. Porque aunque usted no me lo crea, desde las cosas más insignificantes de su vida hasta las más difíciles y complejas, Él las soluciona. Él es la respuesta. Pero el mensaje es para que entendamos que hemos quitado nuestra confianza en Dios y la hemos tratado de poner en nuestra forma de resolver las cosas, y no está correcto así. Nosotros no podemos resolver las cosas. Es Dios el que hace todo. ¿Quién es el que manda? Es Dios. Él es el que manda. Él tiene el poder para que todo sea favorable a nosotros, y usted lo va a ver en el curso del mensaje. Se recuerda que dice en el Salmo 97:1: Jehová reina. Eso debe producirnos a nosotros tranquilidad, porque nada puede tomar a Dios por sorpresa. Él lo sabe todo anticipadamente. Ahora, piense por favor en un pescador sin una preparación académica ni filosófica, un hombre sencillo, burdo si usted quiere, hosco. Y cuando usted lee lo que le dice en Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 7, dice este varón:
que echemos toda nuestra ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando usted no puede dormir y tiene aquella angustia y aquella pena por un problema que no se puede resolver, usted está tronándose los dedos y está vuelta y vuelta en la cama y no puede dormir. Es una ansiedad, es una zozobra. Pero cuando usted logra hincarse y decirle: Señor, te entrego toda esta ansiedad, todo este afán que me está causando hasta amargura, usted comienza a sentir una paz sobrenatural, porque el Espíritu Santo viene a usted y lo llena de esa paz que sobrepuja nuestro entendimiento humano. Por eso es que Pedro nos invita a que hagamos eso. Ahora, Pedro no crea que simplemente se lo sacó de la manga. Lo vio de Jesucristo, lo vio en Jesucristo y lo comprobó en Jesucristo, pero Cristo les enseñaba las Escrituras a ellos, les citaba las Escrituras. Vaya al Salmo 37:5 si es tan bondadoso. El Salmo 37:5 dice, miren, 1000 años antes estaba escrito ya en la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Noten, confía en Él, dice, ¿verdad? Y Él hará. Ahora, vaya al Salmo 55:22, por favor. Dice el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, Pedro nos exhorta a poner toda nuestra confianza en Dios, porque esta fe absoluta es la que honra realmente a Dios. Lo que ocurre con frecuencia, con mucha frecuencia, es que solo le llevamos a Dios las cargas y los afanes y los problemas, y los tenemos un ratito ahí, y cuando nos vamos los volvemos a tomar y nos los ponemos en la espalda y los seguimos cargando. ¿Me entiende? Usted tiene que aprender a descansar en Dios. Cuando usted lee en Hebreos el capítulo 3 y el 4, usted nota que el autor de esa carta está diciendo que Dios reclama que el pueblo nunca confió en Él. Por eso nunca entraron en su reposo, dice. Nunca descansaron, porque andaban cargando todas esas cuestiones que ellos no podían resolver. ¿Se recuerda lo que dijo San Francisco de Asís? Mire qué palabras más preciosas. Dijo que habían cosas que nosotros podíamos resolver, pero que Dios nos diera la sabiduría para entender las que no podíamos resolver, que se las teníamos que dejar a Él para que Él fuera el que las solventara. Hay cosas que usted puede resolver, pero hay otras que tiene que ser humilde y decirle: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Dios puede. Mire, Dios hace cosas que usted no se las puede explicar. O sea, no tienen una explicación lógica. Porque, ¿sabe por qué lo hace Él? Dios lo hace para que creamos y confiemos en Él. Por eso hace milagros. Porque Él sabe que nosotros somos tan objetivos y nos cuesta creer tanto. Nos cuesta creerle a Dios. Solo cuando vemos un milagro sobrenatural podemos comprender. Unos amados hermanos me enseñaron una obra de un sacerdote franciscano que vino a Guatemala sin un centavo entre la bolsa, y dejó una obra de más de 12 manzanas donde atienden a niños y niñas que son huérfanos y les dan asistencia médica, asistencia dental, y creó un lugar precioso. Ahora explíqueme usted cómo se puede hacer eso sin un centavo entre la bolsa y sin crédito bancario y siendo un extranjero en un país extranjero que no habla su idioma. Explíqueme cómo se puede hacer eso, hermanos. ¿Tiene explicación lógica eso? No. Si usted quiere poner un negocio, ¿qué es lo primero que necesita? Capital. Necesita ir a un banco y tener un crédito para poder usted trabajar y crear lo que usted desea crear. Pero cuando un hombre tiene fe en Dios, note que no se trata de religión, ¿me comprende? Se trata de relación con Dios y de creer que Él dice en su palabra que el justo por la fe vivirá.
Y cuando usted le cree a Dios, no hay nada que pueda ser imposible para usted. Nada. Porque Dios cambia los corazones. ¿Cómo? Usted va a ir a arreglar un asunto con un hombre que es una piedra, que es un hombre, es un ogro, es una persona que cuando usted entra siente el repudio de esa persona. Pero cuando usted sale de ahí y ora y le clama a Dios que lo llene de gracia, y la próxima vez que usted llega y ha orado y le ha clamado a Dios, ese hombre lo recibe con una sonrisa. ¿Cómo se explica usted eso? Porque Dios quiere mostrarnos que cuando nosotros le creemos, Él toma el control, porque Él lo tiene de todas las cosas. Usted cree que es dueño de su vida, pero déjeme explicarle que el dueño de su vida se llama Jesús. Él es el que tiene el mundo en su mano. Él nos tiene a todos en su mano porque nos ama. Y Él quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él. Ese es el propósito de nuestro mensaje. Vaya por favor en su Biblia a San Mateo, en el capítulo 11, vamos a leer los versículos del 28 al 30, por favor. Mire cómo dice ahí la palabra. Mire la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, nosotros, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, lo que Cristo está diciéndonos aquí es: yo os haré descansar, porque ese es el descanso de la paz de Dios que viene con la salvación. Tenemos que tener esa paz en nuestro interior, porque es una paz que nos permite a nosotros pensar y razonar en lo espiritual. Déjenme que se lo ponga de otra manera con una analogía. Hay niños que van a la escuela y el maestro se deshace en explicaciones y explica y lo hace de una manera bien hecha, hace bien su trabajo. Pero el niño estuvo viéndolo todo el tiempo, y si el maestro le dice: ven y explícame, ¿entendiste? No. Porque el cuerpo del niño estaba ahí sentado, estaba presente, sus ojos estaban viendo hacia el frente, pero su alma, su mente no estaba ahí. Él no estaba poniendo atención, ¿me entiende lo que le quiero decir? Entonces Dios hace que nuestro espíritu, cuando renace, tome también atención de lo que Dios nos dice, porque esa es una riqueza inmensa la que Dios nos da en su palabra, para que nosotros tomemos esa riqueza en nuestro haber y la utilicemos en abundancia, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque nos ha enriquecido, pero no lo logramos ver, porque nosotros lo quisiéramos ver en billetes verdes. Pero no es así, amados hermanos. La riqueza de Dios es integral, no es solo el dinero. El dinero es un medio necesario, pero no es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Nosotros necesitamos confiar en nuestro papá. Amén. Porque Él quiere que confiemos en Él, que tengamos nuestra mente y nuestro corazón en Él, para que la duda, que es un espíritu inmundo, no llene nuestra mente y nos confunda y nos aparte del camino que Él ha preparado para nosotros. Él dice: hallaréis descanso. Y esta es la paz de Dios que viene con la entrega. Estar uncido al yugo de Cristo es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Amén. Porque vamos caminando y Él va a la par nuestra, pero el que nos va jalando es Él. Porque a veces ya no queremos seguir caminando. Y Él sigue adelante, dándonos ánimo para que nosotros no nos detengamos. Tenemos un Dios maravilloso, hermano. Amén. Miren, es un Padre tan cariñoso, porque a veces nosotros lo dejamos y nos apartamos de Él por X o Y motivo. Y sin embargo, el amor y la atención y los detalles que Él tiene con nosotros jamás decrecen. Al contrario, se incrementan. Uno pensaría: es que esa persona se alejó, pero Dios va detrás de él y le sigue amando y le sigue bendiciendo, porque bendito sea su nombre, no es humano. Él es Dios. Amén. Su naturaleza es distinta a la nuestra y actúa de una manera diferente.
Si usted va conmigo a Isaías capítulo 30, versículo 15, le quiero mostrar algo. Aquí dice el Señor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Note, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice al resto? Y no quisiste. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Él nos está esperando. Ahora, créame que Él comprende también que en nuestra naturaleza humana somos escépticos. Es parte de nuestra naturaleza ser escépticos. Somos incrédulos. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? Si estoy enfermo, ¿qué es lo que estoy viendo? Mi enfermedad. La ya oré y sigo igual. ¿Qué pasó? ¿No me quiere curar o no será el tiempo? ¿Qué estará pasando? ¿No me quiere oír? Pero no es así. Yo quiero contar algo, una buena noticia. Mi azúcar la tengo perfecta. Este Dios es bueno. Porque mire, uno tiene que aprender a confiar en Dios. Porque Él es el que da todo. Él nos da la salud, nos da la vida, nos da los recursos, nos da todo. Mire, ¿sabe cómo es eso? Como aquel dicho popular que decía, boca, ¿qué querés? ¿Qué necesita? Pídaselo a su papá, pero ¿sabe qué? Crea. Porque cuando usted cree, recibe. Tenemos que creerle. Dios no tiene errores. ¿Sabe? Charles Spurgeon fue un inglés que predicaba la palabra de Dios a 10,000 personas en una época, en 1800, no habían equipos de sonido y sin embargo lo escuchaba todo el mundo. Era famoso y tenía una palabra poderosa de Dios. Él escribió algo muy bonito que le voy a leer. Dice, el poder absoluto está seguro en las manos de aquel que no puede cometer un error o actuar injustamente. Cuando se abran los libros de Dios, nadie verá una palabra que deba borrarse, una sílaba de error, una línea de injusticia o una letra de impiedad. Mire qué maravilloso. Tenemos que saber que Dios está siempre al mando y en control, ¿verdad? Cuando los norteamericanos tenían que cruzar Messina en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes salieron huyendo con los italianos para el norte de Italia. Sin embargo, Hitler ordenó una reagrupación y se fortalecieron los alemanes, y lo que para los norteamericanos iba a ser un paso libre y sin problemas, se volvió una espina en el costado, una cosa tremenda, terrible. No tenía solución. Y el general Eisenhower recibió de todos los generales el problema, todos le fueron a dejar la brasa a él ahí. ¿Y sabe qué hizo? Él habló con Dios y le dijo, no puedo resolver esta situación. Esta es una crisis. Y por más que yo quiera, no logro solventarla. Por eso vengo a ti, Dios Santísimo, para que me ayudes, por favor. Y usted conoce la historia. Dios le respondió a ese hombre. Pero era un hombre que, a pesar de estar puesto como la cabeza de todos los países que estaban luchando en Europa en esa época tan terrible, tan oscura, no se soltaba de la mano de Dios, porque él sabía que el único que podía cambiar el curso de la guerra era él. Y gloria a Dios que lo cambió. Bendito sea su nombre. Jehová reina, regocíjese. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra regocíjese? Quiere decir gozo o alegría, pero intenso a lo sumo. Eso es un regocijo. Y entonces, si Dios está ahorita en control sobre nuestra tierra y sobre nuestra vida, regocijémonos. Amén. Porque no nos va a dejar caer, nos va a levantar, nos va a prosperar, nos va a llenar de salud, nos va a llenar de vigor y de vida, hasta el momento en que tengamos que partir, lógicamente, ¿verdad? Pero en ese trayecto, Él va a estar con nosotros. Amén.
Y eso es lo importante, que tengamos esa esperanza y esa llenura, porque Dios conocía la condición del mundo desde el principio. Él lo sabe absolutamente todo. Y Jesucristo hizo algo. Jesucristo le reveló a sus discípulos y a nosotros las cosas que iban a suceder al final. Háganme un favor, vaya al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, si estamos dados. Y le voy a rogar que leamos ahí los versículos del 3 al 13. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire cómo describió él todo lo que está sucediendo. Se lo voy a poner de otra manera. Si usted tomara la decisión de viajar a Turquía, por ejemplo, para conocer el Egeo, el Bósforo y esos lugares tan hermosos, tan maravillosos, o la ciudad de Estambul, por ejemplo, ¿verdad? Y ver esa gran mezquita que era una iglesia maravillosa de Santa Sofía, Santa Sabiduría quiere decir eso. Usted se asombraría de ver eso tan hermoso, pero usted diría en su corazón: me voy a llevar mi Biblia para leerla y para compartirla con las personas que yo quiero. Pero cuando usted pisa suelo de Turquía, lo hacen firmar un documento donde le prohíben que usted ande cargando su Biblia, y donde le dicen claramente que si usted predica la palabra de Dios, lo fusilan, lo matan. Usted no puede hacer eso, lo tiene prohibido. Usted no puede llegar y predicar la palabra en esos países porque lo matan. Cualquier árabe viene aquí y pone su mezquita y nadie le dice nada. Igual en los Estados Unidos hasta tapan las calles cuando ellos oran y nadie les dice nada. Pero vaya usted al oriente y trate de hablar de Jesucristo y lo matan. Cristo lo está diciendo aquí en la palabra, pero a veces uno no le pone atención. Sin ir muy lejos, en Chiapas, a los predicadores de la palabra del Evangelio los han asesinado en cantidades. Usted no tiene idea cuántos pastores han matado aquí en Chiapas, porque aborrecen el Evangelio. ¿Sabe qué hizo Chávez en Venezuela? Sacó a todos los predicadores que habían norteamericanos y de todos los países que habían que estaban como misioneros, los sacó de Venezuela y trajo de Irán a todos los musulmanes que pudo, y o sea que los niños en las aldeas de Venezuela reciben doctrina musulmana, ¿verdad? Para que adoren a Alá. Mire qué cosa más tremenda. Cristo lo dijo, pero lo que pasa es que uno no lo asocia, porque lo ve con ligereza. Pero todo lo que él dijo en su palabra está sucediendo. ¿Usted sabía que está bombardeando a Israel? Tal vez no, ¿verdad? Pero está bombardeando a Israel. Está recibiendo roques continuamente de parte del Líbano. O sea, estamos en un polvorín. Pero Cristo lo advirtió, Cristo lo dijo. Pero note cómo dice él ahí: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tenemos que ver todas estas cosas que nos evidencian que lo que dice Dios en su palabra se está cumpliendo, porque la profecía de Dios
se va a cumplir al pie de la letra. Él dice que todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Pablo le habló a Timoteo y le habló de las características de los hombres al final de los tiempos. Porque desgraciadamente la gente va detrás de la comodidad, de la fama y del dinero. Y sobre todo en los siervos de Dios. Es como una tentación, como un imán, como algo que los arrastra. Y Pablo lo dice claramente. Acompáñenme en su Biblia si es tan bondadoso. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer ahí el versículo 16, los versículos del 1 al 7. 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 7. Aquí le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, note, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, miren las maras, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Note que tendrán apariencia de espiritualidad, dice aquí, de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, Pablo estaba contándole a Timoteo lo que iba a suceder en esta época, en este tiempo. ¿Cómo debemos entonces reaccionar nosotros cuando lleguen estos tiempos? Vaya conmigo a San Lucas, en el capítulo 21, vamos a leer los versículos del 25 al 28. Proféticamente dice Jesucristo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Note, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Por eso es que sabemos que Cristo viene pronto, porque todas estas cosas están aconteciendo. Sabemos que el Señor está en la puerta. Ahora, alguien puede decir: pero ¿por qué no viene rápido? ¿Por qué no se apresura para que se arreglen todas las cosas? ¿Sabe que Pedro escribió en relación con eso en su segunda epístola? Vaya conmigo al capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro, y quiero mostrar algo que hizo ese varón de Dios tan precioso. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 8: mas, oh hermanos, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si usted nota, aquí está hablando un misterio Pedro, porque Pedro nos está diciendo que el tiempo para Dios corre de una manera totalmente diferente a como nosotros la vemos, ¿verdad? Porque Él está en otra dimensión. Nosotros nos regimos por nuestro sistema solar, que marca el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? A través del reloj, a través del almanaque. Pero Dios no está sujeto a eso, por eso Él está explicando. Fíjense que Moisés escribió eso muchísimo antes de David. Y Moisés dice claramente que para Dios un día, puede ser como 1000 años, o 1000 años para Él son como un día. Le voy a explicar algo entre comillas.
Pablo fue tomado por Dios en espíritu. Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo, porque el cielo en que se mueven las aves y los aviones es nuestro cielo atmosférico, donde están las estrellas, el sol y todo lo demás. Ese es el universo, el otro cielo, el segundo cielo. Pero el tercer cielo, él no podía definirlo ni ubicarlo, por lo tanto él le puso tercer cielo, pero es la dimensión donde está Dios, al lugar al cual nos va a llevar a nosotros. Ahora, Pablo explica que en ese lugar él estuvo un tiempo que no lo puede definir. Supuestamente fueron 3 días, pero ¿cuánto tiempo se llevaría para aprender todo lo que aprendieron los discípulos de Cristo en 3 años y medio? Él en 3 días acumuló eso. Por favor, vaya a Primera de Corintios, se lo quiero manifestar así abiertamente, luego regresamos a Segunda de Pedro. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, dice en el versículo 23, si usted recuerda, Pablo no conoció a Cristo cuando estuvo en su ministerio en la tierra, sino que él era enemigo de la doctrina que Cristo implantó. Pero mire cómo dice él aquí, por eso suena extraño, porque él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo puede decir eso Pablo si él no estuvo en la Santa Cena? Y cualquiera se lo pudo haber contado, pero la Santa Cena, la Eucaristía, la Cena del Señor, eso tiene un simbolismo y un significado profundo, porque si usted se recuerda, él dijo que el pan era como su cuerpo y el vino era como su sangre, y que había que beberlo y que había que comerlo, porque él estaba hablando de que el conocimiento de su palabra lo teníamos que ingerir como que era un alimento. Si usted va al Evangelio de San Juan, dice que Él es la palabra, Jesucristo es la palabra, porque la palabra estaba desde el principio y Él es la palabra. Por lo tanto, cuando usted oye la palabra, es como que se estuviera comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Pablo está explicando aquí de una manera somera que él recibió un conocimiento de parte de Dios formidable. 14 cartas que escribió no nos hacen entrar en duda, porque es una evidencia de todo el conocimiento que recibió de Dios. Y mire qué conocimiento el que le dio Dios a él. En poco tiempo escribió algo que tiene una sabiduría que trasciende los límites de la ciencia humana. Mire cómo dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis, segunda de Pedro 3:8. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento, porque Él quiere que se salven más almas, porque ahorita se están yendo millones de almas al infierno. Hermanos, la gente ignora que existe el infierno, o rechaza el infierno, o dice que el infierno es aquí, pero el infierno desgraciadamente existe. Fue creado para Satanás y sus ángeles malvados, pero el hombre se volvió tan malo que va a parar a ese lugar que no fue hecho para nosotros. Y dice Jesucristo que el que entra a ese lugar nunca más puede salir de ahí. No hay forma, no hay manera de salir de ahí. Por eso aquí es cuando nosotros podemos tomar la determinación de seguir a Cristo y entender que si morimos o somos raptados por Él, vamos al cielo con Él. Amén. A una vida eterna de poder, de bendición, de paz, de gozo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y comprobemos a través de la fe, porque debemos ver el desarrollo del plan de Dios. Se ha venido cumpliendo desde hace 2000 años para los cristianos en la iglesia. Debemos levantar nuestra mirada nosotros y estar atentos a las cosas que Dios nos está manifestando, porque todo se va a cumplir tal y como está escrito. Así ha sucedido.
Mire, cuando usted ve la historia de Israel, usted se asombra. Y si se documenta, se asombra más todavía. Porque no se puede explicar cómo un país tan pequeño y solito pudo luchar contra Rusia y todos los países árabes. Y no lo han logrado derrotar en una serie de guerras. Y hasta la guerra velada que se tiene ahorita, no lo logran derrotar. Fíjese que cómo será Dios de maravilloso, que en el Yom Kippur todos los ejércitos árabes los rodearon y los hubieran borrado del mapa. Pero ¿sabe qué sucedió? Los comandantes, cuando llegaron, los israelitas no sabían que los iban a tomar por sorpresa. Estaban en su fiesta, celebrando. Ni se imaginaban que así de improviso llegaron estas fuerzas de ejército y los rodearon para destruirlos. Pero ¿sabe qué sucedió con los comandantes? Cuando se dieron cuenta de que no había ni un israelita, dijeron, no entremos. Los judíos saben que venimos. No nos vamos a poder sorprender. ¿Qué si de veras los sorprendieron? Pero ellos se apresuraron y lograron ponerse ahí a la defensiva y no lograron su cometido estos ejércitos. Hermanos, la proporción era 12 soldados árabes contra un soldado israelita. Piense, por favor. Y sin embargo no pudieron. Ahora, ¿será que los israelitas son muy poderosos? No. Mire, hay que bendecir a Israel y yo lo bendigo. Pero hay israelitas que no son amables, ¿sí? Cuesta amarlos, pero tenemos que amarlos, porque Dios dice, ámenlos, ¿verdad? Yo digo, Señor, ayúdame, help me, please. Porque hay gente que es fácil de amar, pero hay otra que es difícil. Entonces, Dios nos da a nosotros el poder para ver a través de esas experiencias que tenemos en el Medio Oriente con ese pueblo que Él escogió. Cómo nos ha protegido y los ha guardado contra viento y marea. Pero ¿sabe una cosa? Israel es figura suya y mía. Así nos protege a nosotros. Usted no tiene idea de cuántas cosas nos ha librado Dios, pero no lo sabemos ni las hemos visto. Pero Él nos rodea y nos protege porque su ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Aún sin darnos cuenta, el poder de su amor está sobre nuestra vida. Cuando recordamos quién tiene el control, entonces podemos regocijarnos. Me voy a apurar. Le quiero leer Romanos capítulo 8. Le voy a leer ahí 12 versículos aproximadamente. Téngame paciencia porque es para su bien. Es para que usted se fortalezca. Dice el verso 28. Le ruego con todo respeto que le ponga atención para usted mismo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, si Dios le está diciendo eso, por favor, créalo. Créalo en su corazón. Mire, yo sé que cuando vengan los problemas o las situaciones difíciles a su vida, le van a preocupar, pero hágame un favor,
Recuérdese de este día y de esta palabra. Dígale: Señor, ya me acordé lo que dijo el pastor. Estos problemas son tuyos, Señor. Yo no quiero sobrellevarlos porque me van a abrumar. Tú puedes resolverlos. Y Él lo va a hacer. Amén. Créalo, por favor. Amén. Pruebe a Dios. Él quiere que usted llegue a Él y lo pruebe. Porque Él es fiel en todo lo que dice y en todo lo que hace. Concluyo con esto. Si Jehová reina, recuérdese de algo. No somos los primeros que vivimos tiempos difíciles. ¿Se recuerda usted Israel? ¿Qué le pasó a Israel después de José? Vinieron otros faraones que no conocieron a José y 400 años fueron esclavos, fueron sirvientes. Mire, un esclavo no tiene derecho a nada. Y así vivieron 400 años y Dios oyó su clamor, su necesidad, y envió a Moisés y los liberó. Ahora, David, ¿se recuerda del rey David? No había hecho nada malo, solo servir al rey. ¿Y qué hizo el rey por envidia? Lo persiguió para matarlo en lugares escabrosos, en lugares inhóspitos, y se andaba escondiendo como un animal. En una oportunidad él quitó la lanza del rey y quitó un objeto del rey y le gritó: rey, le dijo, yo te tuve en mis manos hoy para matarte. Aquí está tu lanza y aquí está tu jarría. Dime entonces, ¿quién es más justo ante Dios? Si tú, que me andas persiguiendo para matarme sin motivo, o yo, que tuve motivo y respeté tu vida por ser el ungido de Jehová. Mire, o sea, ese hombre sufrió antes de ser rey. Le tocó vivir cosas bien difíciles y bien duras. La iglesia primitiva sufrió lo que usted no tiene ni idea. Tomaban a los hombres, mujeres y niños y los metían en el Coliseo y soltaban fieras que no habían comido en 3 o 4 días, y esas fieras salían voraces y destrozaban vivos a las personas. Era una cosa macabra lo que sucedía, y eso lo hacían de continuo. Nerón tomaba a los cristianos, los untaba de brea y los bañaba en aceite de oliva, los ponía en un asta y ahí les prendía fuego para que fueran antorchas humanas. Vivos les hacían esas cosas. Pero no le digo a uno, eran miles de personas las que sufrían esas torturas. Y si usted ve en la historia va a encontrar centenares de ejemplos o miles de ejemplos como este. Porque el sufrimiento ha sido parte de la vida del ser humano. Por eso es importante saber que tenemos un Dios que nos libra de esas cosas, que nos alivia, que nos consuela. Ahora, cuando se sienta temeroso o deprimido, piense en Jesús. Mire, ¿cómo reacciona usted cuando lo rechazan? Uno es orgulloso y dice: ¿qué me importa? Hay que ser maduro. Pero ahí adentro se siente uno todo decaído porque le tiraron las trenzas. Se sintió rechazado. Sea quien sea que nos haga eso, nos duele, nos lastima ser rechazados, nos hiere, nos afecta profundamente. Vaya a Isaías 53:3. Mire lo que dice ahí de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, nadie lo quiso, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínense. Ahora le pregunto, ¿entró Jesús en depresión? No. Alguien va a decir: porque era Dios. No, está equivocado. Porque como humano, como hombre, estaba confiando en lo que hoy les estoy diciendo. Estaba confiando en su Padre, no estaba confiando en Él. Él aprendió a confiar en su Padre, a descansar en su Padre. Porque sabía que al final el Padre lo iba a respaldar y le iba a levantar. Que es lo que nosotros debemos tener de esperanza en nuestro corazón. Sea enfermedad, sea crisis, sea problema, lo que sea, confíe en Dios, por favor. Él lo va a sacar adelante, Él lo va a ayudar, Él le va a resolver su situación, sea cual sea. Porque ese es su propósito, ayudarnos. Nos ama. Dios nos ama intensamente. No tenemos idea o un parámetro de lo que es el amor de Él para con nosotros. Jesús soportó la vergüenza
de ser llevado como un vulgar ladrón a que lo desnudaran y lo flagelaran, hermanos. Vaya a San Mateo, en el capítulo 27, versículos 1 y 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron, note, atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mire qué humillante para Jesús y qué sufrimiento. Sin embargo, todo lo soportó. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo lo vindicó de esas cosas. Cuando Él resucitó, se dieron cuenta que Él era Dios y que había venido a cumplir su propósito, y lo cumplió perfectamente para que hoy tengamos esperanza, para que hoy nos aferremos a esa promesa de amor que Él tiene para nuestra vida, para que no vivamos abatidos y tristes, para que no vivamos en el suelo, sino que nos levantemos por ese amor que Él nos prodiga, por ese cuidado que tiene de nosotros, por esa importancia que tenemos para Él. Dios se desvive por nosotros, hermanos. Mire, cuando Él dice que somos como la niña de sus ojos, nosotros no lo creemos. Pero somos, como podríamos decir, análogamente los consentidos de Dios. Amén. Mire, solo con que nos tolere como somos, eso ya es mucho consentimiento. Bendito sea su nombre. En Romanos 1:4 dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El plan de Dios para su vida, créanme, no se va a alterar, porque está en control de su Padre, que quiere lo mejor para usted. Él quiere bendecir su matrimonio, Él quiere bendecir su trabajo, quiere bendecir su salud, pero quiere incrementar su fe para que usted crea verdaderamente como un niño en las cosas que Él nos hizo. Esta mañana Byron me contaba una anécdota, y con esto estoy concluyendo el mensaje. Marcos Witt dice que era un niño y tocaba piano, y la mamá lo llevaba a que estudiara conciertos clásicos de piano, ¿verdad? Y en una oportunidad tenía que dar como niños un recital, y antes de recitar los niños estaban tensos y nerviosos porque tenían que hacer lo mejor posible para sacar un buen punteo, y tenía que impactar a la audiencia. Y dice Marcos Witt que el maestro llegó y lo llamó a él: ven. Y cuando llegó con el maestro le dijo: Marcos, te quiero decir algo. Tú eres genial. Tú tienes una capacidad para tocar el piano asombrosa. Cuando tú seas grande, vas a llenar grandes auditorios cuando estés tocando el piano, porque tocas con una soltura, tienes una habilidad, naciste con eso. Y el niño dijo: ¿de veras, maestro? Le digo: sí, le digo, es asombroso, no te vas a asustar de cómo te aplauden, porque tocas de maravilla, le dijo el maestro. Cuando tocó puro Chopin con su café, y tocó increíble el piano, y todo el mundo lo ovacionó y toda la cuestión. Y pasaron los años. Dice que un día en un avión se juntó con su compañero de estudio de piano, con el que habían estado en ese mismo lugar, y le dijo: fíjate que yo te quería confesar algo, porque el maestro le dijo a Marcos Witt: no se lo vayas a decir a nadie, eso es solo entre tú y yo, porque si no, no quiero que te envanezcas. Y dice que el amigo le dijo: vos, yo te quiero confesar algo que me dijo el maestro, que no se lo dijera a nadie. ¿Qué te dijo el maestro? Ese día del concierto me llamó el maestro y me dijo: mira, fulanito, tú eres un genio para tocar el piano, eres maravilloso para tocar el teclado, tus dedos bailan sobre el teclado. Y dice que me dio una seguridad, le dijo, y fíjate vos que por eso me volví un pianista de tanta fama, le dijo él. Vos, pero a mí me dijo lo mismo. Pero ¿qué estaba haciendo el maestro? Estaba creando en ellos seguridad. Ahora, eso fue un maestro con un piano. Su vida es más valiosa que un piano.
Y yo no soy ese maestro, sino que es Dios el que nos dice que confiemos en Él porque somos lo mejor de lo mejor. Nosotros somos insuperables. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso nos hace ser superlativos. Y no lo digo en el sentido de sentirnos más que los demás, sino que espiritualmente Él nos está preparando y nos está llenando de esperanza, de saber que vivimos en un mundo lleno de problemas, pero que Él tiene la solución. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tenerte como Padre, porque como te dijeron tus apóstoles cuando quisieron abandonar el ministerio y tú les dijiste que se fueran, te contestaron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta mañana nosotros también, Señor, te agradecemos que podemos ir a ti confiadamente. Podemos entrar al lugar santísimo sin preámbulos, porque somos tus hijos y tus hijas y tenemos derecho a estar en ese lugar. Esta mañana yo te ruego que bendigas a este pueblo tuyo que está sediento y hambriento de ti. Te pido que los llenes y los sacies con la revelación del conocimiento tuyo a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena cada vida y cada corazón con tu presencia, con tu paz, con tu unción. Que al salir de aquí ellos puedan sentir en su interior no un convencimiento verbal que yo pueda darles, sino un conocimiento espiritual que tú estás poniendo en sus corazones, porque tú eres real, porque como decía el canto, aunque nuestros ojos no te pueden ver, ni nuestras manos pueden acariciar tu rostro, sabemos que tú estás aquí, Señor. Y yo te pido que ellos puedan sentir ese respaldo, esa presencia, ese consuelo, esa fortaleza, esa esperanza que tú nos das de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Bendícelos, Señor. Bendícelos, te lo pido con todo mi corazón. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Jesús, dígale ahí desde su lugar: Señor Jesús, esta mañana yo te abro mi corazón y te ruego que entres en mí y que mi espíritu nazca poderosamente, porque yo necesito que tú me reveles, Señor, todo este conocimiento que necesita mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Yo te recibo como mi único Dios, como mi Salvador personal, como la guía eterna de mi vida, como la bendición más grande que poseo. Ven, Jesús, y lléname de ti, por favor. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted y bendecirle en esta mañana. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque cada uno de los presentes son tus hijos y tus hijas. Por ello te ruego, Señor, que los llenes de esa confianza sobrenatural que yo te hablaba en la mañana, para que cuando ellos estén enfrentando la crisis diaria que viene, ellos tengan la confianza de acudir a ti y de saber que tú vas a resolver todo en nuestro favor de una manera inexplicable y sobrenatural. Te ruego por eso, Señor, que los bendigas profundamente, de una manera, Señor, que ellos puedan sentir gozo, regocijo, alegría y seguridad en su interior. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándote que los cubras con tu manto de gozo y que eso sea su fortaleza durante todo el día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente.